La casona de la avenida, de Oswaldo Castro. Doña Constanza falleció intoxicada por conchas negras, comidas en el mercado de Magdalena. Hasta aquella mañana fatídica nunca tuvo problemas, ni siquiera diarrea o flatulencia. Perdió el conocimiento y terminó de emergencia en el Hospital Santa Rosa. Para desgracia de Ramiro, los médicos certificaron su muerte, a pesar que la intubaron y aplicaron muchas inyecciones. Heredó la inmensa propiedad familiar y el mundo empezó a complicársele por el desmedido presupuesto que rogaba el mantenimiento. Exprimió los ahorros y en vez de vender la antigua casona de Magdalena Vieja para aliviar su precaria situación económica, decidió hacerse del bulto y reciclarla. Se deshizo de muebles viejos y apolillados, conservando únicamente el librero de roble que almacenaba libros de literatura técnicos y sus artículos periodísticos. Mantuvo en pie las mecedoras talladas y el comedor para 10 personas se salvó de milagro cuando los traperos de Maús lo convencieron de no regalarlo. En un desfile interminable salieron camas, roperos, veladores, cómodas, mesitas de noche, estantes, vargueños, aparadores, mesas laterales y de centro, esquineros, consolas, sillas y sillones de terciopelo, las 2 radiolas y los televisores en blanco y negro. Rescató y guardó en una de las habitaciones vacías del segundo piso el radio de bulbos incandescentes, usado por años para escuchar las radionovelas, y lo colocó junto a las planchas a carbón con que antes le planchaban los uniformes escolares. En una caja de cartón mezcló los candelabros de bronce con la colección de aldabas de las puertas que fueron cambiadas con los años y las desterró al sótano. Atiborrado por sentimientos de nostalgia y admiración, preservó en su habitación las monturas de cuero y espuelas de plata del coronel de caballería que fue su abuelo. Por respeto a los antepasados no quemó los daguerrotipos centenarios que testificaban el paso de su linaje por estas tierras, y destinó un cajón de su escritorio para almacenarlos. La vitrola en desuso fue a parar a una esquina del salón principal, junto con los discos de vinilo que alguna vez alegraron las noches familiares. Los cuadros antiguos, algunos de la escuela cusqueña, siguieron colgados en las paredes hasta nuevo aviso. Los ambientes casi desnudos le dieron la impresión de estar recluido en un mausoleo, en el que además de los fantasmas conocidos vagaban los 2 perros pequineses de su madre y los 3 gatos chuscos que sobrevivieron a la abuela. Ramiro deambulaba como alma en pena, reducido al mínimo mobiliario y desplegando un sentimiento minimalista. Se dio maña para sobrevivir entre las paredes de la otrora fastuosa mansión. Las escaleras y amplios salones semivacíos dieron el toque fantasmal que siempre lo asustó desde niño y que nunca superó. En el jardín la pileta enchapada con azulejos moriscos estaba seca, llena de hojas y arañas. Las jaulas que albergaron canarios y aves exóticas se carcomían con el óxido y humedad. Los manzanos, paltos, membrillos y limoneros agonizaban lentamente, y las plagas que lo azotaban eran tan variadas que los frutos crecían deformes y con gusanos y manchas blancas. La higuera del siglo pasado resistía valientemente el paso del tiempo, y a pesar del abandono circundante, floreaba avergonzada para fastidiar a los duendes. Las cucardas que fueron la envidia de épocas mejores estaban estranguladas por una maraña de ramas que crecía hacia abajo por falta de guía. La enredadera con la brújula distorsionaba, rastreaba arrasando el suelo, asfixiando mortalmente a las sansevieras, margaritas, ficus, benjaminas y hortensias. Los muebles de jardín, heridos por el clima implacable, que en años dorados albergaron los traseros más graneados del distrito, lucían embarrados por la caca apelmazada de las palomas y deteriorados por larvas de insectos que habían hecho sus madrigueras. En una de las esquinas, bajo la frondosa copa del suche, la pajarera española que el coronel consiguió en uno de sus viajes a las Canarias peleaba por no caerse. Se había transformado en un esqueleto que testimoniaba el horror que las aves sentían al sobrevolar la casona. Por falta de reparación, el palomar estaba desvencijado y mantenía el equilibrio en vilo, esperando el próximo temblor para venirse abajo. El vigilante da la orden de ingresar y los visitantes dominicales presurosos, como si el tiempo faltara en los pasadizos del hospital, corren en tropel para aprovechar los minutos valiosos de la visita. Hago mi turno pacientemente, no tengo apuros e ingreso. Recorro la distancia hasta su pabellón y observo que el día es más gris en las callejuelas del vetusto nosocomio. Algunas bancas están ocupadas por pacientes solitarios, encadenados con amarras invisibles a la pesadilla de sus tormentos. Unos se miran con curiosidad, otros fingen sonreír despreocupados, y hay quienes voltean la cabeza avergonzados. Un anciano se acerca a pedirme dinero y lo sorteo cortésmente con un gesto distraído. Me cruzo con personas que pasean a sus enfermos. Los pasos presurosos de los que llevan portaviandas con comida y bolsas con encargo rompen el silencio de los árboles añejos. El recorrido de la gente es una procesión doliente que busca el milagro que no se da en las mentes alteradas de los afectados. Los gatos surgiendo de improviso y las ratas merodeando los arbustos de los jardines descuidados completan el cuadro de incertidumbre.
La resignación se camufla tras las paredes sucias, mal pintadas y abandonadas de los edificios. En ese panorama desconcertante que me roza a los costados, pienso que parte de la parentela está tan desquiciada como los atormentados mentales que compadecen. Diviso el pabellón donde está internado mi amigo y me acerco sin haber elaborado las frases de consuelo que usualmente le digo. Aún me resulta difícil hilvanar un análisis explicativo de lo sucedido. Todavía no termino de procesar el extraño giro del destino que le descalabró la vida. Frente al portón de ingreso, la revisión de los vigilantes es más exhaustiva y decomisan objetos no permitidos. Atravieso la inspección sin inconvenientes y la encrucijada de sentimientos viene encima, como el guante de boxeo que te manda la lona. Cada vez que piso este lugar siento que gira al revés o en redondo, como si se disfrazara para seguir burlándose. La encrucijada de jardines, patios y habitaciones cambia en cada visita para alterar el rumbo de lo planeado. El surrealismo mezcla los ambientes para no hallar la salida y dejarte ahí mudo, desolado y desalentado, sin una luz al final de la esquina. El personal de seguridad y enfermería me mira desconfiado y soporta su falta de cortesía. Si el exterior es decadente, el interior es aplastante. Los que me antecedieron ya se integraron a este vía crucis de enfermos desconcertados, desubicados y pertenecientes a mundos desconocidos que confunden a propios y extraños. Está la compenetración que resulta complicado discernir quién pertenece ahí o saldrá en pocos minutos. En la oscuridad de ese laberinto intrincado, escucho lamentos y gritos ininteligibles, intercalados con lloriqueos lastimeros y golpes en las puertas cerradas que no autorizan el acceso. Las enfermeras uniformadas de azul desfilan al lado de barchilones, con mandil blanco y varas escondidas. Ese ala del pabellón alberga desahuciados mentales y el domingo es el peor día de la semana. En los rostros de los celeadores distingo las ganas de arremeter a golpes contra alguien y confinarlo en el gabinete de electroshock. Encuentro a Ramiro mirando por la ventana enrejada de la habitación, masca chicle y me da la espalda. Sobre la cama descansa el último número de National Geographic que le obsequié el mes anterior. Lo llamo con cierta incertidumbre y voltea. Me lanza la mirada clásica del subordinado a medicamentos, que alteran la conciencia. Asumo que está alojado en otra dimensión, no sé si más feliz o alejada de esta. Hola, Ramiro. Lo saludo dándole el número atrasado de caretas que conseguí en el kiosco de la avenida. ¿Cómo estás? He traído papel higiénico y mazamorra morada. Alza la vista y sus ojos perdidos me miran distraídamente. Intuyo que busca el camino que lo envió a su destino final. Jorge, si hubiera estado ahí no pasaba nada. En un rapto de lucidez toma la revista, la hojea y trata de encontrar explicaciones donde no las hallará. Ramiro y yo somos viejos conocidos del mundo periodístico. Nos reuníamos con frecuencia en el Haití para conversar de las noticias de actualidad e intercambiar datos sobre políticos, gente muerta y diseñar anuncios rimbombantes de obituarios. En ocasiones me pedía consejos sobre asesinatos, secuestros y líos de faldas entre peloteros y bataclanas. Tenía a su cargo la sección policial de un periódico y escribía diariamente para mantener a su madre y animales que vivían con él en Magdalena Vieja, en plena Brasil, a pocas cuadras de la avenida del Ejército. La casona deteriorada lo obligó a refaccionarla, y gracias a la hipoteca que obtuvo logró que un arquitecto vanguardista diseñara los espacios a fin de transformarla en hostal para mochileros. Las cuadrillas de obreros demolieron varios ambientes y convirtieron el jardín en templo incaico para las ceremonias, a los apus e iniciaciones con ayahuasca. Por un descuido del maestro de obras, los pequeños se murieron al desplomarse una pared y los gatos se escaparon en busca de mejores techos donde vivir. En poco menos de 6 meses, la antigua casona fue reemplazada por un estrambótico lugar que los fines de semana convocaba a criollos bohemios para armar jaranas de amanecida. Por otro lado, y con la asistencia de un promotor comisionado en el aeropuerto, captó turistas locales y extranjeros. La atracción que se promocionó con éxito fue los paseos místicos a Marcahuasi y el exclusivo servicio de alucinógenos brindado bajo la guía espiritual de un chamán pucalpino y en estrecha coordinación con un médico vecino para socorrer las eventualidades que se pudieran presentar. Ramiro convenció a Petronila para que regresara al lugar donde cocinó por décadas. Al ver el hostal, la morena se mareó del susto y al no reconocer la cocina original le dio tal soponcio que pensaron que se moría. Salió despavorida y envió a 2 de sus nietas para que se encargaran de tal barbaridad y cocinaran, limpiaran las habitaciones y baños y lavaran la ropa de cama y toallas. El sábado de su fatalidad, Ramiro fue comisionado a cubrir un crimen pasional en Ica. En el hostal permanecieron una de las nietas y 2 brasileros que no abordaron el ómnibus para el viaje a San Pedro de Casta. Ramiro jamás imaginó que ese par organizaría una batucada en el templo inca. La juerga se desbocó y en el colmo del éxtasis e intoxicados por hongos y LSD, las antorchas decorativas fueron encendidas. El fuego consumió el cortinaje, los muros de cartón del decorado incaico, las columnas y paneles de madera. Las llamas se extendieron sin control por el jardín, ingresaron a la casa y chamuscaron el resto de la propiedad. Se enteró por una llamada telefónica y al llegar vio las ruinas de la casona de sus ancestros ennegrecida e inservible.
Ramiro deja de hojear la revista y mira el envase con mazamorra morada. Se lo alcanzó junto a una cuchara de plástico y prueba. La saborea, analiza cada bocado y me dice: Jorge, este sabor es inconfundible. Me recuerda a la que preparaba Petronila. Déjame comer un poco más antes que vengan. ¿Quiénes?, pregunto sorprendido. Ramiro deja el envase sobre la mesa de noche. El pijama que lleva puesto traduce la extrema delgadez que lo aqueja y dibuja la silueta de un náufrago a punto de perder la orilla salvadora. El rostro demacrado, perfilado por ojeras espesas, denota la falta de sueño o las pesadillas nocturnas que lo asaltan, y la barba descuidada refleja el poco interés en su apariencia. Se para enfrente de mí y con resignación similar a la derrota prevista confiesa: mi madre y mis abuelos no quiero convidarles porque lo único que hacen es enrostrarme lo que hice en la casa. Hace una breve pausa y continúa: estoy cansado de sus reproches y reclamos. Noto el ligero temblor en su cuerpo y el parpadeo frenético. Nunca he presenciado una de sus crisis y podría estar frente a la primera. Puedo solicitar la ayuda de una enfermera, pero adivina mis intenciones y me pide paciencia con un ademán de la mano. Tranquilo, Jorge, estoy bien. Se disculpa al ver mi preocupación. A veces me pongo así, pero ya pasó. Le ofrezco un poco del agua que llevo en la botella descartable y la rechaza. Regresa a la ventana enrejada y se queda estático. Tengo la impresión que agrupa las ideas e intenta ordenar los pensamientos. En la visita anterior entendí el descalabro de su mente y me es imposible aquilatar el verdadero impacto de lo sucedido en su existencia. Sé que mi entrañable amigo recorre el laberinto perdido de la psiquis, sin saber dónde encontrar la puerta sanadora. El psiquiatra encargado ha garantizado su correcta medicación y sus medicinas están disponibles y administradas puntualmente. Sin embargo, el proceso que lo avasalla va más lejos de la ciencia médica. Ramiro se encuentra enclaustrado a recuerdos, traumas y fracasos antiguos, insuperables por el momento, y que lo hunden hasta el abismo profundo que lo carcome diariamente. Regresa del paseo mental para acabar de explorar y sentencia: anoche les dije que estoy en desventaja frente a ellos. Me es difícil discutir, porque cuando lo intento desaparecen. Juegan conmigo a las escondidas y no puedo ubicarlos. ¿Me entiendes, verdad? Completamente, Ramiro. Digo, siguiéndole la cuerda. ¿Percibes el olor a quemado? Ya están aquí, empiezan a fastidiarme. ¿A quiénes has traído, mamá? Son tus pequineses.